Buenas tardes a todos. Bueno, a la hora que me estén viendo, ¿verdad? Para ustedes, días tal vez. Am, Comienzo grabando sesión. Un momentito para poner la presentación en grande. Y vamos pues con el tema 9 de el contrato individual de trabajo. Vamos a ver los elementos esenciales que maneja la Ley Federal del Trabajo, que obviamente también tienen que ver con la validez, aunque recordemos que la relación de trabajo no depende, digamos, los efectos para cuestiones de derechos laborales para el trabajador, tanto del contrato, sino de la prestación personal y subordinada más remunerada, ¿no? Que realice un trabajador a favor de un patrón. Pero más bien estaríamos hablando de, pues precisamente, a lo mejor el patrón, no sé, excepcionándose, ¿no? En una demanda, estableciendo que la relación de trabajo no fue como la describe el trabajador, sino teniendo el contrato laboral, pues conforme a lo que esté descrito en tal contrato. Retomando justamente esto que analizábamos en el tema 7, eh, de los contratos individuales y colectivos, nos referíamos en ese momento a las dos posibilidades que existen, ¿no? La relación individual de trabajo, que es la que surge entre solo el trabajador y el patrón, o la relación colectiva, que es la que surge cuando el trabajador forma parte de un sindicato y como agremiado a dicho sindicato, pues ya no se tiene que firmar un contrato individual de trabajo, sino que opera dentro de dicha empresa para todos los trabajadores que formen parte de dicho sindicato, pues el contrato colectivo, ¿no? O sea, colectivo en el sentido de que es un solo contrato que aplica para todos. Más adelante vamos a hablar del contrato colectivo. Vimos generalidades en su momento. eh, Obviamente, pues son contratos que tienen que estar registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, este, precisamente por su carácter multitudinario, podríamos decir. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar justo en los contratos individuales, en esta relación eh, trabajador-patrón específica, que pues por lo general se da, o ya sea en empresas pequeñas, en negociaciones pequeñas, en las que no existe sindicato, o en empresas grandes con respecto a trabajadores que no forman parte de este núcleo gremial, y que, bueno, por lo general serían los trabajadores que trabajan en el área administrativa, no así en el área operativa. Casi todos siempre en empresas grandes, los trabajadores operativos pues pertenecen a un gremio y están amparados bajo este contrato colectivo. Entonces nos enfocaríamos justamente a este contrato en el cual la relación es interpersonal, trabajador-patrón, no media un gremio o sindicato entre esa relación como protectora. Evidentemente, pues será respecto de trabajos que, por ejemplo, refiere la Ley Federal del Trabajo, que son pues funciones que se consideran de confianza. Y bueno, pues la utilidad que tiene este documento es, pues, para el trabajador, evidentemente, la posibilidad de conocer cuáles son, pues, los derechos y obligaciones, las condiciones que se establecen respecto de ese contrato. Analizábamos, por ejemplo, estos tipos de relación por tiempos, por ejemplo, la relación de trabajo a prueba o a capacitación inicial o por tiempo determinado, tiempo indeterminado o incluso por obra determinada, y ahí pues se puede fijar de manera muy específica cuáles son las condiciones que imperan entre las dos partes. Y también pues obviamente eh, le sirve al patrón, no, para los mismos efectos, poder tener bien claros cuáles son las funciones que el trabajador
deberá de cumplir, cuáles son las restricciones que el trabajador también está sujeto y las autoridades en su caso, por ejemplo, pues el vigilar que se cumplan con estas obligaciones patronales de atender a las condiciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que analizábamos también previamente, que estamos hablando de condiciones mínimas. Puede ser de ahí hacia arriba, hacia una situación incluso de mejoría. A lo mejor empresas que dan no solo 15 días de aguinaldo, sino 30 días, empresas que a lo mejor una vez que cumples un par de años trabajando con ellos en una relación por tiempo indeterminado, te dan más días de vacaciones, por ejemplo, aunque bueno, en el tema de las vacaciones casi todas se manejan en el parámetro de estos mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo y a lo mejor las prestaciones adicionales son vales de despensa, ayudas monetarias para los hijos, seguros médicos particulares o seguros dentales o vaya, algunas otras prestaciones extraordinarias o superiores a las de la ley. Pero aquí la autoridad lo que vigila es que por lo menos se cumplan estos parámetros mínimos que hemos venido analizando de la Ley Federal del Trabajo. El contrato individual de trabajo lo define la ley como aquel, cualquiera que sea su forma o denominación, por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Nuevamente encontramos la relación subordinación, o sea, el patrón y el trabajador en este caso como subordinado, y aquí pues obviamente también este carácter de ser una relación o una prestación personal que no puede ser cumplida por ninguna otra persona y que en virtud de esa relación pues se le paga una remuneración. Entonces, bueno, si tenemos esta relación, si se da la obligación de prestar un trabajo personal subordinado a otra persona y la de pagar un salario, existe el contrato de trabajo y estará sujeto a las normas laborales, que esto es precisamente lo que analizábamos con respecto a la presunción del contrato, aunque no exista físicamente el contrato, ¿no? Que es esta presunción que se da a favor del trabajador de que siempre que haya trabajado bajo las instrucciones, bajo el mando de una persona, estamos ante una relación laboral y por lo tanto, pues el contrato se consideraría existente, aunque no esté físico, y pues el contrato debería de atender precisamente a los requisitos mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Antes de entrar a estos requisitos mínimos, evidentemente tenemos que considerar, no sé si ustedes en su carrera de administración ya hayan llevado o quizá posteriormente lleven alguna materia que está relacionada precisamente con el conocimiento de la materia civil, de los contratos. Em, pero bueno, aquí me detendría un poquito a explicar justamente esto. Un contrato siempre va a ser un acuerdo de voluntades a través del cual las personas que se involucran establecen derechos y obligaciones recíprocos. O sea, no hay, generalmente no hay una persona que solamente deba de cumplir obligaciones y la otra persona que solamente tenga que recibir o pueda recibir derechos o esté facultada a recibir esos derechos, sino que va a haber esta reciprocidad. El trabajador cumple sus funciones, el patrón le paga una remuneración, ¿no? Que sería como el acuerdo de voluntades principal dentro de lo que sería el contrato laboral. Eh, pero para que los contratos tengan validez, o sea, que sí se puedan presentar en un juicio, por ejemplo, y al presentarlos realmente el juez pueda precisamente dictar una sentencia en torno a la existencia de ese contrato, hay ciertos presupuestos que son necesarios y son para todos los contratos, no nada más para los contratos laborales. El primero de ellos es la capacidad. Nosotros como personas físicas que somos, la persona natural que somos, adquirimos, bueno, tenemos dos tipos de capacidades según el derecho, la capacidad de goce y la de ejercicio.
La de goce la tenemos desde que nacemos y la perdemos hasta que morimos, es decir, somos sujetos de derechos, de todos aquellos derechos que las diferentes normas establezcan. Sin embargo, no podemos ejercitar esos derechos sino hasta cumplir, por ejemplo, los 18 años, o bien que no seamos señalados por un juez como personas que no se pueden valer por sí mismas, que se llamaría estado de interdicción, y nos sujete un juez a la tutela de otra persona, aunque ya seamos mayores de 18 años. Entonces, el primer presupuesto para ambas partes es la capacidad, ¿no? O sea, en el caso de la persona física, que pues sea mayor de 18 años y no esté sujeta a ninguna situación de incapacidad de ejercicio que haya sido determinada judicialmente. En el caso de la idoneidad, se refiere, por ejemplo, a que el objeto, o sea, el trabajo que vaya a realizarse, sea un trabajo posible y sea un trabajo que esté enmarcado dentro de la ley como lícito, o más bien que no sea una actividad que se encuentre prohibida. Por ejemplo, pues yo no me puedo contratar como sicario, o sea, no tendría validez ese contrato porque pues evidentemente la actividad para la cual pues vaya, se estableciera la relación no es una actividad lícita, constituye todo un conjunto de actividades que en realidad constituyen un ilícito: robo, secuestro, trasiego de drogas, asesinato, bueno, homicidio, ¿no? Entonces, pues obviamente la relación o el objeto del trabajo para el cual se me contrata, pues tiene que ser un trabajo que esté previsto por las leyes como algo que es posible y que no esté sancionado por la ley. En el mismo efecto va la licitud, precisamente que la actividad no esté prohibida por alguna ley, entonces no tendría efectos, obviamente no sería válido un contrato para algo así como lo que les decía. Eh, y el objeto, pues también, que es la relación, la prestación de trabajo específica, deberá de estar señalada de manera muy clara y o estar mencionado dentro de un catálogo, por ejemplo, de categorías profesionales. Eh, en el mismo cuerpo del contrato se debe de especificar, pues, cuáles van a ser las funciones, ¿no? Esto del objeto determinable, perdón, o determinado, ahí repetí la palabra, es que se describa de tal manera, por ejemplo, que sea determinable, que esté descrito de tal manera que aunque no se diga de manera muy específica, de forma muy específica, qué categoría tiene el trabajador, de la sola descripción se pueda deducir que se trata, por ejemplo, de un auxiliar de oficina o de un trabajo de supervisión o de un trabajo administrativo, en fin, cualquiera que sea, pues en este caso, la categoría específica. Determinado, pues es que especifique como tal la categoría, ¿no? Auxiliar de oficina A, por ejemplo, o supervisor de control de calidad B, por ejemplo, o sea, y digo, normalmente las empresas manejan esas clasificaciones de A, B o C, estableciendo precisamente esa categorización en función de capacitación y adiestramiento. Normalmente los A son los más capacitados, son los que tienen mejor salario, los C son los que a lo mejor están en proceso de aprendizaje, a lo mejor incluso están en capacitación inicial y pues tienen un salario menor, precisamente porque pues no han desarrollado todavía muchas de las competencias que requiere la categoría completa. Entonces eso deberá de especificarse dentro del contrato. Otro punto más es este número quinto que tenemos ahí: ausencia de vicios del consentimiento. Eh, Cuando una obligación de otra persona es arrancada por error, engaño, violencia, eh, bueno, pues, sobre todo dolo, ¿no? Bueno, mala fe, ahí se entiende que esa voluntad de aceptación tiene un vicio, no se dio, a lo mejor se dio hasta cierto punto de forma libre, como en el error, pero la persona no entendió bien a bien cuál era
la situación, por ejemplo, respecto del objeto del contrato o del salario. O puede ser definitivamente pues arrancada con violencia bajo alguna amenaza, por ejemplo, y en ese caso, de hecho, eso sería de los vicios más graves, el que alguien por que se ejerce alguna clase de violencia física, psicológica, económica, emocional, patrimonial o de cualquier tipo, de su consentimiento o su aceptación, por ejemplo, para trabajar, pero bajo esa presión que se ejerció. Entonces, obviamente, pues ese se considera como tal un vicio del consentimiento, que es una cuestión aún, por ejemplo, en la materia civil, un tanto difícil de demostrar porque siempre atiende a aspectos subjetivos, es decir, a lo que pasó entre las partes y entre ellas vieron y escucharon, ¿no? A lo mejor se requeriría precisamente de testigos que fueron, estuvieron presentes en el momento en que pues se ejercía esta presión sobre una persona o la forma en la que por error firmó el contrato o el engaño que se ejerció sobre esa persona ya de forma directa y pues bueno, estos testigos a lo mejor pueden dar cuenta, ¿no? De esa situación. Pero pues realmente el aspecto objetivo es que tal persona pues firmó de su puño y letra el contrato y en este se observa que pues la firma lo calza al final y pues ahí está manifestado el consentimiento. Entonces es una situación un tanto difícil de demostrar que un contrato haya sido firmado bajo estas circunstancias que pues afectan la aceptación libre y sin condiciones de un contrato. Y bueno, explicando el consentimiento, precisamente el consentimiento es el acto a través del cual nosotros manifestamos nuestra voluntad, ¿sí? El derecho civil reconoce dos tipos, el expreso y el tácito. El expreso es, pues, directamente firmar un contrato, ¿verdad? O sea, hay una expresión gráfica ahí, que pues bueno, de momento puede parecer indubitable, ¿verdad? O sea, que no ofrece dudas porque ahí está plasmada la firma. O el tácito, en el caso precisamente, o en aquellos casos en los cuales pues no hay firma de contrato y simplemente se configura la relación laboral entre patrón y trabajador porque pues quedaron de acuerdo una tarde antes y al día siguiente el trabajador ya se está presentando en el horario que le indicaron a prestar ya directamente sus servicios en la hora y fecha que hayan pactado, ¿no? Y para los servicios que hayan acordado inicialmente. Entonces, pues bueno, ahí tendríamos precisamente esta otra situación relacionada con la presunción del contrato, aunque no exista el contrato físicamente, cuando el trabajador pues se presentó a realizar las labores que le hayan sido encomendadas por el patrón en su caso. Y los elementos formales los encontramos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que especifica de manera muy precisa cuáles son qué es el contenido, pues, que debemos nosotros de considerar justamente en el contrato, ¿sí? Los parámetros, digamos, mínimos que el escrito existente en el contrato deberá de contener para, pues, dejar satisfecha a ambas partes en el conocimiento claro de cuáles son los derechos y obligaciones recíprocos que cada una adquiere, aunque no perdamos de vista que la falta de contrato no es un elemento imputable al trabajador, no lo priva de sus derechos en el caso de que sí haya prestado de manera personal y subordinada y remunerada sus servicios, pero bueno, indudablemente la existencia del documento pues permite a ambas partes conocer de manera muy precisa cuáles son pues todos los derechos y obligaciones que cada uno de ellos tiene. Indudablemente, pues el patrón, las empresas, pues deben de conocerlos estos parámetros mínimos de la Ley Federal del Trabajo. Lamentablemente no así muchas veces los trabajadores, ¿no? Yo les he comentado que pues yo me he topado con muchos trabajadores, muchas personas que fueron despedidas, por ejemplo, de sus fuentes laborales
que no saben que pueden demandar porque pues no existía un contrato, o que si bien existió un contrato, jamás se les entregó, que esta es una práctica también muy frecuente, lamentablemente, por las empresas, jamás se les entregó un ejemplar de dicho contrato, ¿no? O sea, firman un ejemplar y se quedan en el expediente del trabajador, que se abren recursos humanos en la empresa. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, la opción, en el caso de algún día que ustedes lleguen a trabajar para alguna empresa, que no les den, bueno, ustedes firmaron su contrato, pues pedir de inmediato su ejemplar, y si se les pasa por alto esa parte, o incluso puede ser que pues les da pena o miedo, ¿no? Solicitar su ejemplar, más adelante pidan ustedes una copia de dicho contrato en el área de recursos humanos, y cuando menos pues tengan una fotocopia fiel del mismo, y si tienen que demandar, pues señalen que el documento original está dentro del expediente que la empresa guarda respecto de ustedes como trabajador, ¿no? Pero bueno, lo ideal en el deber ser, como siempre decimos los abogados, cada una de las partes debería de tener, debería de existir por principio de cuentas un contrato físico, y cada una de las partes tener su copia eh, para conocimiento de cada uno de ellos. Ya hablando de los requisitos formales, el artículo 25 señala que estos puntos son el contenido mínimo, ¿sí? La descripción, por ejemplo, de los datos de las partes. Ahí tenemos nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, por ejemplo, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador, y los mismos datos, siendo el patrón persona física, pues del patrón. Si el patrón es persona moral, pues a lo mejor eh, indicar, por ejemplo, que se trata de una sociedad mercantil, constituida conforme a las leyes mexicanas. Obviamente no va a tener ni edad, ni sexo, ni estado civil, si es persona moral la empresa o el patrón, ¿verdad? Ni tampoco va a tener CURP, pero sí va a tener RFC y domicilio de la empresa, ¿ok? Entonces, la denominación o razón social para la empresa, en dónde está constituida, su RFC y su domicilio de radicación, ¿no? Su domicilio donde radique su administración, y el domicilio donde el trabajador vaya a prestar sus servicios. Deberá indicar también, como vemos ahí, ay, perdón, deberá indicar también el tipo de relación de trabajo en cuanto a tiempos. Si es por obra o tiempo determinado, que en este caso obra determinada se referiría a que se cumple con una función específica para, por ejemplo, la construcción de vamos a pensar, un inmueble, y una vez que termina esa construcción, pues termina la relación de trabajo. O por tiempo determinado para los trabajadores llamados eventuales también, ¿no? Por temporada, que pues también entrarían en esta categoría muchas veces los trabajadores eventuales. Si es para capacitación inicial, y a lo mejor inclusive si es para capacitación inicial para después iniciar una relación por tiempo determinado o indeterminado, o si está sujeto a prueba, y puede ser el puro contrato de sujeción a prueba o el contrato de prueba para después configurar una relación, si se pasa la prueba, por tiempo determinado o indeterminado. Debe indicar los servicios que se deben de prestar, tratando de indicarlos con la mayor precisión que sea posible, cuáles van a ser estos servicios. Incluso si pues la empresa tiene una estructura ya muy formal, pues precisar, por ejemplo, la categoría del trabajador, y con ello pues se deslindan las prestaciones que éste debe de cumplir. Dónde debe de prestar el trabajo el trabajador, en qué lugar o lugares. Digo, hay personas que, por ejemplo, tienen que estarse moviendo a lo mejor de una planta a otra, ¿no? Eh, en una planta reciben a lo mejor todo lo que se refiere a capacitación inicial, generalmente el lugar donde tenga radicada su administración la empresa, y ya después empiezan a trabajar en un área a lo mejor nueva, de nueva creación, que implica que pues apliquen en dicha área nueva todos los conocimientos que ya trae el trabajador, todas sus competencias que ya trae, más las que adquirió en este tiempo de capacitación inicial, por ejemplo. Entonces, a veces
puede suceder esto, ¿no? Que el trabajador no solo preste su servicio en un solo lugar, sino en varios lugares a la vez. Digo, se me ocurre, por ejemplo, eh, las gerencias de estas bodeguitas Aurrera, un mismo gerente trae muchas veces 3 o 4 tiendas, entonces debe de estar supervisando precisamente lo que ocurre en esas 3 o 4 tiendas que le dan de adscripción, generalmente en un mismo radio de ubicación geográfica para que no se tenga que mover tanto. Y bueno, pues el contrato debería indicar precisamente esa circunstancia. La duración de la jornada, que acuérdense que puede ser diurna, nocturna o mixta. Todos los trabajadores administrativos, la mayor parte por lo menos, tienen una jornada diurna, por ejemplo. Ciertos tipos de trabajos pueden tener este rol de turnos, por ejemplo, enfermeras, médicos, supervisores, por ejemplo, de planta en el área de producción. Entonces, bueno, ahí se deberá de indicar en qué horario va a estar o si rola turnos, cuál sería, por ejemplo, ese rol de turnos. Em, la forma y monto del salario, que se refiere por forma a el pago. Evidentemente el salario se tiene que pagar en efectivo, ¿sí? Pero también dentro del salario, lo que es, por ejemplo, el salario diario integrado, que se considera, por ejemplo, para efectos del Seguro Social o incluso de la Ley Federal del Trabajo, también hay otras prestaciones como, por ejemplo, en especie, los vales, que forman parte del salario. Entonces, pues se debe de especificar justamente esa parte, ¿no? Que evidentemente la parte remunerativa, o sea, la que cubre, digamos, los servicios del trabajador, esa sí se tiene que pagar forzosamente en efectivo y este debe de precisarse. Ahorita lo vamos a ver en un formulario que tengo por ahí ya abierto, pues en cantidad con número y con letra para que pues la precisión quede perfectamente delimitada. Debe indicarse el día y lugar de pago del salario, o sea, la periodicidad con la cual se va a estar cubriendo y la forma de pago. Bueno, en este caso, el lugar de pago del salario, perdón, que es, por ejemplo, si va a estar cobrándolo en efectivo, que ya casi por lo menos empresas grandes ya no lo hacen así, prefieren hacer el pago a través de tarjetas de nómina, de cuentas de nómina. Y bueno, pues prácticamente sería pues vía ese depósito, ¿no? El lugar de pago. Aunque hay empresas, sobre todo negociaciones más pequeñas, que siguen cubriendo salarios en efectivo a los trabajadores. Em, si hay a lo mejor esta capacitación inicial o adiestramiento, esa necesidad, la indicación correspondiente. De hecho, es una obligación, eso sí, de los patrones proporcionar esa capacitación y adiestramiento, tan solo, por ejemplo, en el tema de riesgos de trabajo, por ejemplo, los patrones están obligados a proveer capacitación a los trabajadores respecto del uso adecuado de herramientas, maquinarias, material, equipo y demás, precisamente para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. Evidentemente, pues en beneficio de ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, normalmente deberían de tener todos la indicación precisamente de esta capacitación constante para la mejora de los conocimientos del trabajador, en este caso, pues de las prestaciones que éste debe de cumplir. Bueno, las otras condiciones de trabajo que habíamos visto, días de descanso, las vacaciones y pues algunas otras que señala la Ley Federal del Trabajo muy graciosamente, las demás que convengan trabajador y patrón, pero bueno, realmente sabemos todos que son más bien imposiciones, ¿no? De las empresas, o sea, difícilmente el trabajador a menos que sea un cargo ya directivo muy importante, se va a poner a establecer condiciones, ¿no? Convenciones con la empresa en una negociación de estira y afloja de, no, yo quiero esto, yo quiero el otro. O sea, normalmente, pues el trabajador, perdón, se sujeta por completo a lo que la empresa le define como, pues, su trabajo y, pues, las condiciones para las que estará sujeto. Insisto, que no deben de ser menores a las de la Ley Federal del Trabajo.
Y este punto se añade ya en años muy recientes al artículo 25, que es la designación de beneficiarios, a que se refiere el artículo 501 de esta ley, que es, por ejemplo, en el caso precisamente de muerte del trabajador, ya sea por un riesgo de trabajo, o sea, por una enfermedad que adquirió en el trabajo o por un accidente que ocurrió en el trabajo, o bien por una enfermedad o un accidente a través de los cuales pues el trabajador perdió la vida y en un momento dado pues se puedan cubrir todas las prestaciones que hubiera devengado, o sea, todo su salario más las prestaciones adicionales a todas las personas que sean sus beneficiarios. Eh, Sobre todo, bueno, que es, por eso es que se añade también en el caso de desaparición fue pues derivada de un acto de delincuencia, ¿no? O sea, trabajadores que a lo mejor sean levantados por el crimen organizado. Pasa mucho, por ejemplo, con los trasladistas, con los traileros, que pues muchas veces cuando van en su camino hay retenes organizados por el crimen organizado, ¿verdad? Que está más organizado a veces que el Estado. Y y pues los secuestran, imagínense, con todo y tráiler y todo, y los secuestran, ¿no? Secuestran al trailero y secuestran a la carga. Y evidentemente, bueno, pues en muchos de esos casos, pues esas personas ya no se vuelve a saber de ellas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor pues se le quedaron prestaciones pendientes de cumplirse por parte de la empresa y demás, a quien le entrega el dinero, pues a quienes el trabajador haya designado justamente en el contrato como sus beneficiarios. Entonces imagínense la importancia que tiene el que exista la forma escrita de contrato, ¿no? Que no nada más sea una relación de palabra entre las dos partes, sino que tengamos justamente eh, pues esto, un contrato individual. Déjenme presentarles el ejemplo. Supongo que ya habían ustedes visto contratos anteriormente, porque pues eh, ya cuando empiezan la universidad empiezan a ver muchos de los documentos con los que van a tener ustedes interacción a lo largo de su vida profesional. Y este es un ejemplo de, obviamente es un formato en blanco de un contrato individual por tiempo indeterminado. ¿Sí? Con periodo de prueba, aunque el título está mal porque dice que es determinado, es por tiempo indeterminado. Recordemos que la relación por tiempo indeterminado es aquella que no tiene una finalización. Es lo que solemos conocer como planta o contrato de planta, ¿no? O que el trabajador ya adquirió la planta en la empresa, o sea que ya está fijo ahí. Ya solamente la relación terminaría en ese caso o por despido o porque el trabajador de A de plano llegó a su edad de jubilación y se jubile, ¿no? Entonces, pues bueno, en este contrato tenemos las dos situaciones o dos de las situaciones, dos tipos de tiempos, en el cual primero tenemos un periodo de prueba por 30 días y luego, si se pasa la prueba, el trabajador puede continuar su relación ya de manera indefinida siempre y cuando pues obviamente pase la evaluación. Y en todos los contratos siempre vamos a encontrar esta parte bueno, el título, ¿verdad? Que es contrato individual de tiempo, de trabajo, perdón, por tiempo indeterminado con periodo de prueba, o sea, ahí está aludiendo a las dos situaciones que están pues presentes en este contrato. Y luego viene la parte del encabezado o rubro, que es en donde se suscribe, ahí lo podemos ver en la ciudad de, y bueno, el espacio para la fecha, los que suscribimos el presente, a saber, que celebran por una parte la persona física o moral denominada tal, que en este caso es el espacio para la empresa, para el patrón, y la otra, pues que pues es el trabajador, que siempre tiene que ser persona física, y ahí pues obviamente se asienta su nombre. Y a partir de aquí tenemos un apartado que se conoce como declaraciones en los contratos previo a establecer los derechos y obligaciones.
Y como pueden ver, señala justamente el artículo que estábamos analizando. Para efectos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón, otra vez se pone su nombre, razón o denominación social ahí. Quien declara ser una persona, ahí se señala si es persona física o es persona moral. De hecho, si es persona moral, en este apartado, aquí debería de contener que ha sido eh, como persona moral, eh, pues vaya, constituida bajo las leyes de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles, por ejemplo. Viene el domicilio, ¿verdad? También el Registro Federal de Contribuyentes. Y pues bueno, menciona ahí muy hasta el final la escritura pública tal, ¿no? En la cual pues consta justamente la constitución de esa sociedad mercantil como persona moral. En el caso de las declaraciones del trabajador, son estos datos que veíamos justamente al inicio del artículo 25, que son esta descripción pues de los datos de ambas partes, ¿no? El trabajador pues declara llamarse tal, su edad, su sexo, estado civil, todos los mismos datos que veíamos en la fracción primera del artículo 25. Y ya que tenemos estas declaraciones que también sirven para el efecto de establecer la capacidad, precisamente por eso se pide la edad del trabajador, porque pues evidentemente tiene que ser persona mayor de edad para que pueda suscribir el contrato. Y ya teniendo este apartado cubierto en donde vienen los datos de las partes, ahora sí señala bueno, lo que en los contratos se denomina como cláusulas. Las cláusulas en los contratos son la parte en la que ambas partes firmantes, los sujetos firmantes, establecen ya de manera precisa los derechos y obligaciones recíprocos que adquieren. Aquí, por ejemplo, la primera señala precisamente la duración. Y tenemos lo mismo que veíamos en el título. El presente contrato lo celebran las partes por tiempo indeterminado con periodo de prueba. Y en la segunda cláusula especifica todavía más esa situación. El presente contrato por tiempo indeterminado contiene un periodo de prueba de tantos días. Acuérdense que son 30 y se puede extender hasta 90 días en un momento dado a decisión del patrón, en este caso. Eh, y bueno, pues aquí señala, en el cual no se encuentra el supuesto de extensión del mismo, es decir, este patrón en particular decide que solamente sean 30 días sin extensiones posteriores, y en esos 30 días el trabajador deberá acreditar que satisface los requisitos y que cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar las labores para las cuales será contratado. De lo contrario, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión, de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que son comisiones que pues, se tienen que establecer en las empresas, así como la categoría del puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y bueno, pues aquí señala, ¿no? El periodo de prueba podrá extenderse hasta 180 días solo cuando se trata de trabajadores que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa, que bueno, son las partes técnicas que establece el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo. En la tercera se indica que el trabajador pues ya recibió completa esta explicación de su periodo de prueba y que bueno, está conforme de prestar esos servicios por 30 días a razón de que se haya evaluado, ¿no? En ese periodo. Eh, la cuarta, aquí viene ya, por ejemplo, las funciones específicas, bueno, donde se pueden especificar las funciones. Y en el domicilio del patrón antecitado, que sería el que se estableció precisamente, se hubiera establecido en este domicilio que aparece. ¿Dónde está? Ah, no viene el domicilio aquí. Ah, no, sí, aquí está. El domicilio o sea, ahí es en donde el trabajador se obliga a prestar sus servicios de acuerdo con esta cláusula, o sea, nos remite a otro apartado y ahí percibe, bueno, establece el salario que percibe y, por ejemplo, viene la cantidad y, bueno, debe de venir también el con número y con letra y especificar el lugar de pago. De hecho, a este contrato pues le faltan algunos rubros que les decía.
Y bueno, esto es importante también explicárselos. ¿Por qué con número y con letra? Precisamente porque las cantidades que nosotros encontramos escritas con valores numéricos y que luego al escribirse con valores gráficos coinciden, pues no ofrecen lugar a ninguna duda. Si nosotros vemos aquí la cantidad de 24,000 pesos escrita con número y luego entre paréntesis tenemos escrito 24,000 pesos, estamos, digamos, se compaginan ambas cantidades. Y esto es precisamente por aquella cuestión de las falsificaciones o más bien las alteraciones que se pudieran llegar a hacer a documentos. Y el ponerlo solo con número, por ejemplo, aquí dejaría desprotegido al patrón porque ahí el trabajador bien le puede poner a su ejemplar que un 1 antes del 2 del 24,000 y como no está escrito con letra, pues decir que él ganaba esa cantidad, ¿no? Que evidentemente hay medios para probarlo, pero de entrada pues ya constituye una situación que hay que desmentir o desvirtuar y presentar pruebas en juicio. Entonces, lo mejor es dejar siempre blindadas esas condiciones dentro de los contratos y en todo contrato lo van a encontrar así, hasta si algún día llegan a comprar una casa, por ejemplo, el monto total de su compra lo va a decir tanto con número como con letra. El día que contraten un crédito con un banco, el monto del crédito en el contrato se va a indicar con número y con letra. Entonces, bueno, aquí sí le falta eso a este contrato que encontré ahí en internet, pero sí se tiene que especificar y aquí también indica que hay que especificar el lugar de pago. Inclusive, por ejemplo, en este apartado, en la cuarta, podría especificar que pues se pagará a través de una tarjeta de nómina que será abierta en la sucursal con la que la empresa mantiene sus cuentas, por ejemplo, y el trabajador pues deberá de pasar por su tarjeta para poder recibir sus pagos, ¿no? De manera quincenal o semanal en su caso. Em, Viene también lo de la jornada, dice el trabajador prestará sus servicios al patrón con una jornada de, que ahí especifica uno el horario, si es diurna, nocturna o mixta, y pues ahí también se tiene que señalar el día de descanso, ¿sí? Eh, También el tiempo dentro de la jornada laboral de descanso, pues que sobre todo es para tomar, por ejemplo, los alimentos, ¿no? No, no hay jornadas que sean completamente corridas y eso lo veíamos cuando estábamos en el tema de la relación de trabajo y estas condiciones. Este, una jornada nocturna, por ejemplo, que son 7 horas, exige que el trabajador tenga al menos media hora de descanso en dicha jornada. En la jornada mixta, que son 7 horas y media, también debe de al menos descansar media hora. Y en la jornada diurna, el trabajador también dispondrá al menos de una hora para tomar sus alimentos, ¿no? Y descansar dentro de dentro de esas 8 horas que se le requiere de tiempo completo. Entonces, ahí también esto se tiene que especificar. Esta, por ejemplo, que ya sería un añadido por parte pues, por ejemplo, en este caso de la empresa, la sexta, que es que el trabajador no podrá laborar más del tiempo señalado en la jornada legal cuando por circunstancias extraordinarias se aumente la jornada de trabajo, los servicios prestados durante el tiempo excedente se considerarán como extraordinarios y se pagarán de conformidad con lo que establecen los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esto se refiere precisamente a los tiempos extraordinarios. Entonces, esta parte pues es de alguna manera para proteger incluso al trabajador de que pues no pueda exigírsele trabajar más tiempo del que se le haya señalado en su contrato y si llega a requerírsele por ese tiempo extraordinario pues se le cubran sobre estos montos de el doble del salario o hasta el 200% de lo que corresponda, por ejemplo, al pago diario, incluso, por ejemplo, pues lo que ese 200% es el de la prima dominical. Todos aquellos trabajadores que por el tipo de trabajo desempeñen labores en domingo, que es un domingo, perdón, el día de descanso, pues prácticamente señalado por la ley como obligatorio,
obligatorio, pero no todos, no todas las empresas pueden dar ese día. Por ejemplo, quienes trabajan en centros comerciales, pues difícilmente se tendrían que cerrar los centros comerciales los fines de semana, ¿no? Los domingos, y es cuando más gente hay. Entonces, pues, obviamente quienes trabajan en ese tipo de tiendas, en estos centros comerciales, pues no descansan en domingo. Pero como trabajan en domingo, está obligado el patrón a pagar un 200% adicional como prima dominical para aquellos trabajadores. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta cláusula sexta. Em, la séptima, que es ya el día de descanso semanal obligatorio con pago de salario íntegro, o sea, el día que descansa un trabajador no se le descuenta porque es ese descanso pagado que establece como condición mínima la Ley Federal del Trabajo. Entonces, em, si hay días de descanso obligatorios adicionales, pues bueno, se deberán de señalar ahí. Y también, pues bueno, los llamados días festivos en este caso, que estén contemplados dentro del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que son pues el 1 de enero, el este que viene precisamente el 21 de marzo y bueno, todos aquellos que están calendarizados ya como días festivos, ¿no? Em, la octava que se refiere a la prima vacacional, que es pues el 25% sobre los salarios correspondientes a las vacaciones dependiendo de los días que tenga. Acuérdense que en primer año son 6, segundo año son 8, tercer año son 10, cuarto año son 12 y ahí se estaciona un buen rato por 5 años, 12 días y entonces el trabajador tiene derecho, por ejemplo, en su cuarto año a descansar 12 días como vacaciones pagados y además tiene derecho a un 25% como prima vacacional de esos 12 días. Vamos a pensar que el trabajador perciba diariamente, no sé, 250 pesos, ¿no? Ese es su salario diario. Entonces, él gana diariamente, bueno, esa persona gana 250 pesos diarios. Sus vacaciones pagadas significan que pues prácticamente estaría descansando toda una quincena. Esta persona estaría percibiendo 3,000 pesos quincenales, ¿sí? Esos los tiene que percibir íntegros. No cuentan, si por ejemplo descansa sábados y domingos, esos no entran en las vacaciones, evidentemente. Y tiene derecho a esta prima vacacional anual del 25% del monto de su salario, es decir, esa quincena en la que se paga la prima vacacional, el trabajador debería de estar sacando 750 pesos más de ese 25% sobre el monto de los días que le corresponden vacaciones, ¿ok? Luego, en la novena tenemos el trabajador percibirá un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Y cuando no haya cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del tiempo trabajado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto qué es? Em, acuérdense que estamos en un contrato con periodo de prueba, ¿sí? Que son 30 días. A lo mejor el trabajador pues no la arma, ¿no? No pasa la prueba después de que le hace una evaluación esta comisión de capacitación, se determina que no tiene las competencias necesarias. Entonces, como es periodo de prueba, se da la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Sin responsabilidad quiere decir no que el patrón, no, pues trabajaste los 30 días gratis, papá, o sea, te vas sin nada, no. Le tiene que pagar su última quincena, por ejemplo, si le pagaba quincenalmente, le tiene que liquidar digamos, lo equivalente a sus vacaciones. Si son 6 días por año, pues prácticamente estaríamos hablando, por ejemplo, el primer año son 6 días. Como es periodo de prueba de 30 días, pues prácticamente es medio día de vacaciones y un 25% en equivalente en dinero también sobre ese día o ese mediodía de vacaciones. Y eso es lo que va a su liquidación, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, son 15 días de aguinaldo y en ese caso, pues para finiquitarle al trabajador por este periodo de prueba, pues se le tiene que pagar el equivalente. 15 días de aguinaldo vienen siendo como 1.4 más o menos no, 1.3 por cada mes, ¿no? De aguinaldo, o sea, un día con un tercio de su salario. Entonces, pues el trabajador deberá de percibir al finiquitársele este día y cachito de aguinaldo, este mediodía de vacaciones y el 25% de ese mediodía de vacaciones, que pues bueno, eso se determinará o se liquidará pues de acuerdo al salario que este trabajador haya tenido, ¿no? Entonces, esta es a lo que se refiere esta parte proporcional al tiempo trabajado. No estoy muy segura si tenemos algún ejercicio de cálculo, pero si no, yo lo voy a incorporar en algún momento para que, pues, ustedes lo puedan ver, aunque pueden encontrar calculadoras, ¿no? Déjenme ver si encuentro alguna aquí para de una vez precisarlo. Calculadora. Finiquito. A ver, vamos a ver esta. Estas son herramientas muy prácticas. Ajá. Vamos a ponerle que el trabajador ingresó el primero. Ay, no me deja escribir nada. Creo que esta no nos va a servir. Ah, ya. Vamos a ponerle que entra el 1 de marzo y su baja es el 31. Bueno, no el 30 porque estamos hablando de que fue periodo de prueba, ¿verdad? Los días de aguinaldo son los mínimos de ley, la prima vacacional, el mínimo de ley, las vacaciones también vamos a ponerle que son el mínimo de ley, sus 6 días de vacaciones. Bueno, aquí me pide si hay días de vacaciones pendientes, vamos a ponerle que es mediodía, salario diario, 250 pesos, habíamos dicho, y se le deben sus últimos 15 días. Y aquí viene la calculadora, a ver, déjenme ver. Es que nunca había usado esta, ¿eh? Les soy honesta, abrí la primera que vi. Ah, caray, me faltó. Esta no nos va a servir. No, no lo calcula. Bueno, es que aquí viene hasta para lo del cálculo del ISR, pero no, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué me faltó? Vamos a ponerle que es un día de vacaciones, a lo mejor fue el punto. Bueno, es que acuérdense que esto lo estoy haciendo en vivo, ¿eh? Perdón. Déjenme ver si encuentro otra. Creo que esta sí la había usado alguna vez. Es que yo tengo mi propia calculadora ya. Obviamente no para cálculo de impuestos y eso, porque pues eso a mí no me corresponde como abogado. Vamos a ponerle que la fecha de ingreso otra vez fue el 30 de marzo, la de baja, digo el 1 de marzo, la de baja el 30, salario diario, 250 pesos, no hay otras percepciones. ¿Cuántos días de vacaciones te deben? Vamos a ponerle que es mediodía. A ver, se me hace mucho. Está calculando hasta
prima de antigüedad, indemnización por 3 meses. Pero bueno, aquí lo podemos sacar, ¿no? Es que este es más bien como, esta es de calculadora de liquidación, o sea, como si hubieran despedido al trabajador, pero aquí estamos hablando de que es un contrato a prueba y pues no le vamos, acuérdense que es irresponsabilidad para el patrón, entonces no se le va a pagar indemnización por 3 meses. Se le indemniza al trabajador cuando, por ejemplo, no existe ese contrato a prueba y pues simplemente un día se le manda a llamar, sabes que no sirves, bye, ¿no? Prima de antigüedad no aplica. La prima de antigüedad, fíjese que es un concepto que maneja, ay, no me acuerdo qué artículo es, 680 y tantos de la Ley Federal del Trabajo. Pero ese es para personas que hayan trabajado al menos 15 años en una empresa. Entonces, en este caso, pues no aplica. Pero bueno, de vacaciones proporcionales sí, ¿ok? Aguinaldo proporcional, aquí no me lo está está exento de ISR, ok. Entonces, bueno, de su sueldo, supuestamente aquí me está manejando que son 3,800 pesos mensuales. Creo que, no sé si está haciendo el diario integrado, pero bueno. Sería la mitad, ¿no? Que son sus últimos 15 días, ¿no? A lo mejor. O sea, su última quincena, vamos a poner 1,400 pesos. No, 1,400 no. Serían de 38 entre 2, ¿cuánto es? Perdón, ya veo doble, chicos, discúlpenme. Tuve 2 exámenes medios difíciles en la mañana. 19, perdón, 1,900 pesos. Su aguinaldo proporcional, pues serían 914 pesos. Su vacación proporcional, pues es un día y cachito, 365. Pero no me convence mucho esta calculadora. Como que siento que está mal. Ah, vendrían siendo más o menos, al terminar este contrato a prueba sin responsabilidad para el patrón, su última quincena, un día de vacación, no, medio día de vacaciones habíamos dicho, el 25% de ese medio día de vacaciones de su salario y un día y cachito de su sueldo como aguinaldo, ¿no? Entonces serían más o menos 1,900 más 250, como 320, más 125, son, estaremos hablando como de unos 2,400 pesos a lo mucho, lo que le correspondería a ese trabajador ya como finiquito. Y digo, y lo estoy sacando así a ojo de buen cubero, ¿eh? O sea, eres, grosso modo diríamos. Pero bueno, eso es a lo que se refiere esta parte de la novena cláusula en la parte proporcional al tiempo trabajado, ¿no? Eh, También aquí, por ejemplo, señala que el trabajador conviene, que ya es una cláusula adicional a lo que veíamos en este artículo 25, conviene someterse a reconocimientos médicos que ordene el patrón en los términos de la fracción décima del artículo 134, en el entendido que el médico que practique dicho examen será designado y retribuido por el patrón, que es pues para verificar el estado de salud. Y fíjense que esto lo hacen las empresas. Y digo, por eso ya me gusta más revisar así sobre, por ejemplo, como este contrato más en concreto, porque salen otros temas. Lo hacen las empresas para efectos precisamente de establecer su prima anual ante el Seguro Social del pago que tienen que realizar por algo que se llama siniestralidad. ¿Qué es esto? Casi todo trabajo entraña algún riesgo, ¿de acuerdo? O sea, más aquellos, por ejemplo, en los que se utilizan herramientas o maquinarias o se está en contacto con elementos ambientales que puedan provocar algún daño a largo plazo. Entonces, se los comento, por ejemplo, en la empresa de mi esposo, que arman chasis para camiones, bueno, más bien toda la estructura de los camiones, todo el tiempo ahí huele a pintura en aerosol. Y aunque ustedes estén en las oficinas centrales de las áreas administrativas, en donde pues suelen tener filtros y cosas, el ambiente en general huele a pintura.
Obviamente las personas que trabajan en el área de pintura, pues tienen equipo especial, ¿no? Para no estar aspirando esos aerosoles. Pero, pues bueno, muchas veces, pues los trabajadores cuando llegan a la planta, estacionan su vehículo, van y checan al checador y caminan hacia sus oficinas, en ese trayecto, sin querer, están aspirando esos aerosoles. Entonces, a lo mejor, no sé, una persona lleva 20 años trabajando ahí y pues durante 20 años su rutina ha sido esa, tanto en la entrada como a la salida, y aunque sea espacio de unos minutos, respira esos aerosoles. Y a la larga, a lo mejor desarrolla alguna enfermedad relacionada con esa aspiración o esa broncoaspiración. Entonces, lo que hacen los patrones o las empresas es justamente tener estos médicos para estar haciendo estos chequeos a sus trabajadores y determinar si hay alguno o algunos que han empezado a generar ciertos padecimientos que estén involucrados precisamente con el tipo de trabajo y pues mandarlos a atender en su caso para evitar que la prima de riesgo que pagan por el seguro social, que al final de cuentas es un seguro, además que estés controlado por el Estado y no por una empresa privada, este, pues bueno, se les incremente, porque igual que en los seguros privados, a mayor riesgo de una persona, mayor es el costo del seguro. Por ejemplo, digo, es un ejemplo, eh, voy a utilizar el caso del seguro de auto. No me cuesta a mí lo mismo un seguro para mi auto si es un modelo más antiguo o más nuevo. Inclusive para modelos ya más antiguitos que no sean clásicos, hay muchas aseguradoras que ya ni le quieren entrar, ¿no? Y no me cuesta lo mismo a mí que soy un conductor particular que a quien maneja un Uber. Al de Uber le va a salir más caro. ¿Por qué? Pues porque todo el día anda en el coche. Y entonces, como está más expuesto a accidentes vehiculares, pues, o a que se lo roben inclusive, pues evidentemente la prima del seguro le va a salir más cara al auto Uber que al auto particular. O en el caso del seguro de vida de contratado, de manera privada. Yo que tengo casi 50 años, pues evidentemente mi factor de riesgo de enfermarme o mi edad de vida media, pues ya está mucho más avanzada y no me sale a mí lo mismo un seguro de vida que si fuéramos a lo mejor cualquiera de yo acompañada de cualquiera de ustedes que tienen entre 18 y tal vez veintitantos años, algunos de ustedes, incluso menos, que es lo que me va a salir a mí, ¿no? A lo mejor, no sé, voy con Lorena, ¿verdad? Y Lorena tiene 20 años y pues a ella le dicen, no, pues tu seguro de vida a ti te sale en, no sé, este, vamos a ponerle 500 pesos mensuales. Y a mí me dicen, a usted le sale en 850 pesos mensuales. Porque a mí me sale más caro, evidentemente por la edad, ¿no? Hay un factor mayor de riesgo. Pues lo mismo le aplica al seguro. El seguro social les aplica factores de riesgo más altos a las empresas que tienen mayores riesgos, los trabajadores de contraer enfermedades o de contraer o de pues tener un accidente laboral. Entonces, pues precisamente para eso ponen estos médicos y, por ejemplo, por eso está esa cláusula décima ahí. Em, la décima primera, bueno, señala que se obliga a las partes a lo expresamente pactado. La décima segunda, ahí señala esto de la capacitación y adiestramiento. Será de acuerdo a los planes y programas establecidos o que se establezcan por el patrón conforme al título cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Eh, Esta de el trabajador se obliga a acatar las disposiciones de seguridad e higiene que se lleven a cabo a efecto en la empresa en los términos de la Ley Federal del Trabajo, que son precisamente pues estas prevenciones de riesgos de accidentes o enfermedades laborales. Y pues bueno, la oportuna inscripción del trabajador al IMSS y pues bueno,
En este caso, hacerle los descuentos al trabajador de la parte proporcional que le corresponde de su cuota del Seguro Social, que en este caso la mayor parte la pone el patrón de lo que es esa cuota. Al trabajador se le descuenta eh, más o menos un 25% del total, el patrón paga prácticamente, no, menos, el trabajador paga como un 20%, el patrón paga como un 75% y el gobierno viene poniendo por ahí como un 5%. Se llama cuota obrero patronal o cuota tripartita porque está involucrando al sector privado, a los trabajadores y al gobierno sector público. Y pues bueno, ya nada más lo que reconocen ambas partes y los espacios para las firmas correspondientes, ¿no? Entonces, eso es en términos generales, por ejemplo, bueno, un ejemplo más bien de un contrato este, de un contrato individual de trabajo. Y aquí me regreso, entonces, ay no, creo que no, les estoy presentando pantalla. Es que ahora como no los tengo aquí, no puedo preguntarles si se ve, no se ve. Es más fácil si comparto directamente mi screen. Ok. Entonces, bueno, estos son ya, digamos, los requisitos los vimos en respecto de lo que refiere la ley y ya en un concreto en un contrato. Y pues bueno, la ley señala que estas condiciones deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables, o sea, em, de hecho pueden subsistir o coexistir más bien las dos situaciones. En muchas empresas así es. Todos los obreros están contratados con la CTC, por ejemplo, como sindicato, y todos los trabajadores administrativos de confianza tienen contrato individual de trabajo. ¿Ok? Entonces, aunque hay un contrato colectivo de trabajo, yo si entro, no sé, como auxiliar de nómina, pues no voy a estar amparada por el contrato colectivo aplicable porque ese solo aplica para el área operativa o el área de los obreros. Entonces, en ese caso es cuando se establece este contrato por escrito o contrato individual de trabajo. Y como vemos, esto también está establecido precisamente en el artículo 25. Debe de haber dos ejemplares, cada parte deberá de tener su ejemplar, ¿no? Que, insisto, es práctica muy frecuente que las empresas pues solamente hagan un ejemplar o incluso algunas hacen los dos ejemplares, pero nunca te entregan tu copia, ¿no? O sea, las dos se quedan para el expediente. Incluso te dicen, es que una se va para el área de contabilidad, para los efectos fiscales y la otra a tu expediente de el área de recursos humanos. Eso no es cierto. O sea, tu expediente lo tiene el área de recursos humanos o desarrollo humano o desarrollo organizacional o como sea que la empresa le ponga al área correspondiente, entiéndase que es recursos humanos en todos los casos, y el área de contabilidad pues tendrá que recibir la información relacionada con pues dicho contrato, ¿no? Tal persona entra tal día, aquí está el documento de alta correspondiente, aquí está la documentación de su RFC, que sería en todo caso lo que el área de contabilidad sí tiene que recibir para efectos de hacer las retenciones del impuesto sobre la renta. Y pues bueno, no es cierto eso de que contabilidad u otra área requiera un ejemplar. El ejemplar debería de estar en manos del trabajador. Y pues bueno, una cuestión que señala este numeral también de la Ley Federal del Trabajo es que si no se ha determinado el servicio o servicios, el trabajador pues se obliga a desempeñar este trabajo compatible pues a sus aptitudes, a su estado, condición, a sus fuerzas y pues bueno, que sea del mismo género de los que se desempeñan dentro de la empresa o establecimiento, entendiéndose que pues bueno, si estoy siendo a lo mejor contratado como precisamente, ¿no? Auxiliar de nóminas, pues no me van a poner al frente del área directiva, porque
pues a lo mejor, no sé, tengo 22 años, estoy en etapa de aprendizaje, ¿verdad? Estoy terminando mi carrera apenas en este momento y pues obviamente no compagina con las actitudes que tengo, ¿no? O bien, se me contrata como empacadora, ¿verdad? Y ahí se señala pues nada más, digamos, el título de la función y no se especifica qué es lo que voy a empacar, pues en ese caso se entenderá que pues deberé de estar en un área en la cual pues a lo mejor hay una fila constante de, no sé, objetos que pasan para que yo los junte y los meta en sus respectivas cajitas para luego pasarlas por ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la tarima movible hacia otra área para que se haga el embalaje correspondiente, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues obviamente no se me va a requerir que yo supervise las labores de otros, porque pues obviamente las aptitudes que indiqué quizás en mi currículum o mi solicitud laboral, pues apenas fueron precisamente de conocimientos básicos, ¿no? En área operativa. Entonces, pues obviamente esto pues es en la realidad práctica que la persona que entrevista al posible trabajador pues le indica preséntate tal día y el día que te presentas pues te dicen vete a tal estación o tal máquina o vete, este es tu lugar de trabajo, aquí está tu máquina, aquí está tu computadora y lo que vas a estar haciendo es esto, ¿no? Entonces, pues digamos que es la cristalización de esto que refiere la Ley Federal del Trabajo. Em, los tipos de contrato individual, pues son justamente estos que comentaba yo al principio, contrato por tiempo determinado, obra determinada, teletrabajo, contrato a prueba para capacitación inicial y pues nada más, ¿no? Tiempo determinado, indeterminado u obra determinada o la nueva modalidad que ahora se regula en la Ley Federal del Trabajo, que es el trabajo a distancia, y estos dos que son pues contratos temporales sin responsabilidad para el patrón de prueba y capacitación inicial. Cada uno de ellos los vamos a ver a continuación. Este está pues regulado en el artículo 311 que se modifica precisamente en la Ley Federal del Trabajo a raíz de esto de la pandemia, que es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Ya en la siguiente sesión en la que sí ya nos podamos ver en vivo, hablaremos un poquito de ello, pero por ejemplo, dentro de las obligaciones que el patrón debe de cumplir en esta materia de teletrabajo es proporcionar las herramientas necesarias para ese teletrabajo, cosa que de hecho, pues, digamos, en la práctica no ocurrió, ¿no? Digo, tan solo, por ejemplo, quienes fungimos como docentes en instituciones tanto públicas como privadas, este, pues lo hacemos con nuestras propias herramientas, el internet lo pagamos nosotros, la energía eléctrica también, y justamente en las modificaciones que entraron en la Ley Federal del Trabajo, a raíz de todo esto, es que digo, no es que el patrón tenga que pagar la luz del trabajador, pero sí una parte proporcional de lo que puede estarse utilizando como energía eléctrica, una parte proporcional de lo que puede estarse utilizando como internet, el proporcionar espacios cómodos, e inclusive por ahí llegué a ver un debate bien interesante acerca de si tenía que proporcionarle sillas ergonómicas. No llegó a nada el dichoso debate, pero se los voy a buscar para que lo puedan analizar ustedes, ¿no? O sea, a lo mejor que ya estaríamos llegando a puntos extremos. Pero pues bueno, ese teletrabajo es este que se realiza en el espacio físico generalmente, en donde vive el propio trabajador y desde ahí pues realiza sus funciones, ¿no? Como estoy yo ahorita justamente. Em, el trabajo a prueba, que es, por ejemplo, esto que vimos
en el contrato que les presenté hace un momento, en el cual pues el trabajador se encuentra sujeto a demostrar sus aptitudes, sus capacidades específicas para el puesto y la posibilidad de que se convierta en un contrato pues ya de planta, por ejemplo, un contrato ya por tiempo indefinido o tiempo indeterminado, como lo menciona la ley, y este pues lo podemos encontrar en el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo. Eh, es, pues vaya, en las relaciones por tiempo indeterminado o cuando exceden por 180 días, señala este artículo, se puede establecer un periodo a prueba que no podrá exceder de 30 días para verificar que el trabajador cumple con tales requisitos. Podrá extenderse hasta por 180 días cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, de gerencias y cualquier otra persona, vaya, no nada más el director o gerente, sino personas, perdón, que cumplan funciones dentro de esos puestos administrativos de mayor jerarquía. Ajá. Y el trabajador pues disfruta en ese periodo a prueba de su salario, deberá de estar inscrito en el Seguro Social, ya lo vimos ahí en el contratito que les mostré, así como las prestaciones que estén relacionadas con la categoría o puesto que desempeñe en su caso, o sea, si hay prestaciones adicionales como vales de despensa, por ejemplo, tiene derecho a ellos. Y ahí, como es sujeto a prueba, pues se realiza una evaluación y si no pasa la prueba, la relación de trabajo se da por terminada con, obviamente, el pago pues, de su salario y las prestaciones proporcionales que tendría el trabajador en ese periodo, ¿no? Evidentemente por 30 días pues no te vas de vacaciones mediodía, dices, ay, déjame salir la última tarde más temprano, ¿no? Sino que pues se te paga en dinero, ¿no? Esa de finiquitársete. En el caso de la capacitación inicial, eh, ahí ya es distinto a la prueba. En la prueba yo tengo que demostrar aptitudes, aquí las voy a adquirir, ¿sí? De hecho, es un contrato más extenso. En este contrato para capacitación inicial, el trabajador, pues normalmente tiene un periodo de 3 meses, se puede extender hasta 6 meses, en el cual pues se determina si ha adquirido esa competencia y si no acredita haberla adquirido, porque también aquí se hace una evaluación, pues se da por terminada la relación sin responsabilidad para el patrón y pues solamente cuando, igual que en el anterior, tenemos puestos que requieren habilidades o competencias mucho más complejas, estas de dirección, administración, gerenciales, puede extenderse hasta por 6 meses. También es un contrato que debe constar por escrito y también en este contrato el trabajador goza de todas las prestaciones de ley. Este contrato para capacitación inicial está regulado en los artículos 39B y 39C de la Ley Federal del Trabajo. Y si se preguntan por qué 39 y luego una letra, son artículos que se añadieron en 2012. Entonces, no existían antes. O sea, estaba el artículo 39 que definía la relación por tiempo indeterminado y ya. Y ya después se incorporan estas posibilidades de contratos temporales con un objetivo específico, sujetar a prueba a un trabajador o capacitarlo. Después tenemos el contrato por obra determinada. Este tipo de contrato es solamente si la función lo exige por su naturaleza. Ahí inclusive la misma palabra obra nos habla de la realización de algo material. Son generalmente trabajos que se relacionan, bueno, contratos que se relacionan con las obras tanto públicas como privadas, ¿sí? Por ejemplo, eh, la construcción de un puente, de una carretera, un segundo piso, un aeropuerto, un tren Maya, ajá, todas, hablando en este caso de estas obras públicas, pues bueno, las personas que entran a trabajar en esos proyectos generalmente están bajo este contrato de obra determinada y por ejemplo, bueno, también aquí habla de las minas, la Ley Federal del Trabajo,
a lo mejor nada más se requiere para la explotación de una mina que ya se estudió y tiene una vida para poder explotarla de 2, 3 años, pues bueno, el contrato va a durar precisamente esos 2, 3 años, ¿no? Em, Inclusive puede ser que se haya fijado, no sé, que la mina iba a durar 2, 3 años, lo máximo para explotarla y resulta que cavando más profundo se encontró pues una mina mayor o una beta mayor de cierto mineral que es el que se está explotando. Entonces, en ese caso se puede prorrogar todo el tiempo que dure la posibilidad de seguir explotando, por ejemplo, esa mina, ¿no? Y esto es que esa parte que viene sí muy específica en la Ley Federal del Trabajo, pero normalmente se refiere a todas estas obras, este trabajo material o materializable que son pues la construcción de algo, ¿no? En este caso, pues bueno, también habla de la explotación de algo. Y es para ese tipo de labores que se establece este tipo de contrato también. Una persona que trabaja en oficina, pues no va a ser contratada por obra determinada, ¿no? Auxiliar de nómina, pues no. O sea, ni modo que nada más mientras elaboras la nómina del mes y ya terminaste la nómina del mes, bye. No es una realización de un elemento material. El contrato por tiempo determinado, pues son normalmente estos contratos de carácter temporal. Por ejemplo, mi contrato con la escuela, con TecMilenio, es un contrato por tiempo determinado, por el semestre en este caso, o la duración del semestre. Entonces, pues ahí se fija la fecha de inicio y la fecha de término de mi contrato por la naturaleza del trabajo que se desempeña en este caso, que es pues la enseñanza por el periodo lectivo de un semestre. También puede ser, por ejemplo, cuando se sustituye temporalmente a otro trabajador, no sé, a lo mejor tenemos a una gerente que es muy importante para la empresa y se va de incapacidad 90 días porque se embarazó. Entonces, esos 90 días se requiere sustituir esa gerencia. Y en ese caso se contrata a otra persona solamente por los 90 días que dicha gerente va a estar fuera por su incapacidad por maternidad. Una vez que ella regrese, termina y se corta la relación sin responsabilidad para el patrón, como veíamos también en el contrato a prueba o capacitación inicial, y ya nada más pues se le paga evidentemente a este empleado sustituto, pues su finiquito correspondiente. Y si en este caso subsistiera, por ejemplo, la materia de trabajo, pudiera ser que se dé una prórroga adicional para que pues se dé una mayor continuidad o bien, este, bueno, por ejemplo, se me ocurre aquí, cuando empezó la pandemia, ¿no? Vamos a suponer que no hubiéramos tenido los elementos técnicos para poder dar clases remotas como se hizo y demás, y en un momento dado hubiéramos tenido que cortar los 45 días que inicialmente se había dicho que íbamos a estar de cuarentena, ¿verdad? Entonces, no terminamos de dar el semestre y resulta que subsiste la materia del trabajo, que es pues dar conclusión al semestre, y en ese caso pues se habría prorrogado, ¿no? O la posibilidad sería prorrogar el tiempo que dure esa circunstancia, que sería pues haber podido concluir el semestre de manera satisfactoria y haberse extendido ese contrato más allá a los 45 días que hubiera durado, ¿no? Que nos habían dicho que iba a durar inicialmente todo este rollo. Y por último, tenemos el contrato por tiempo indeterminado. Es el que no tiene una duración, o sea, el término no está definido, es el conocido contrato de planta. Eh, Normalmente este tipo de contrato pues no está sujeto a ningún requisito de forma, este puede ser verbal o por escrito, pero acuérdense que si no hay contrato, pues de hecho se presume la existencia de la relación y esta se presume por tiempo indeterminado siempre, que es una manera más de proteger al trabajador,
porque pues como no está definido si es obra o tiempo determinado, si es a prueba o capacitación inicial, porque no está por escrito, la ley presume lo más favorable para el trabajador y lo más favorable para el trabajador es tener un contrato de planta. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere esta cuestión del requisito de forma. Eh, Aquí precisamente puede establecerse este periodo de prueba, que es el ejemplo que vimos en el contrato por tiempo indeterminado. Son relaciones continuas, o sea, no hay un periodo de suspensión como nos pasa, por ejemplo, a los maestros de Tecmilenio, que terminamos ahorita en mayo y luego regresamos hasta agosto, sino que aquí pues la labor es continua, sería, por ejemplo, pues todas las personas que trabajan ahí en las oficinas, ¿no? Chelito, Diana Barrios, ¿cómo se llama? José Antonio, Julio y todos ellos que ya, a lo mejor ya ustedes conocen, Ibran, ellos sí mantienen esta relación por tiempo indeterminado, o sea, no hay periodos en los que se corte, se suspende la relación y luego se reinicia, sino que siempre hay una continuidad. Son labores fijas y periódicas que requieren precisamente este carácter continuo y pues bueno, em, en el caso de trabajadores que cumplan estas funciones análogas, pues también tienen los mismos derechos a aquellos que, pues vaya, a lo que se conoce pues como contrato de planta, ¿no? Y obviamente a las protecciones que ya veíamos se establecen en las condiciones mínimas de trabajo. Entonces, bueno, ya para cerrar, el contrato individual, sobre todo por escrito, pues vaya, es útil para las partes, es útil para las autoridades. Si el juez tiene que resolver una demanda de un trabajador por despido injustificado, pues es mucho más fácil visualizar cuál era la situación teniendo un contrato que sin tener esa visualización para la autoridad. Y también tenerlo por escrito, pues elimina malentendidos entre las partes, ¿no? O sea, se precisan en el contrato de manera escrita, expresamente, las condiciones y pues esto ya obviamente no deja lugar a la duda y para el caso del trabajador, pues es mucho más fácil acreditar todo lo relacionado con su contrato para hacer frente a una demanda laboral y lo mismo para el patrón. O sea, si el trabajador quiere decir que el patrón le daba las perlas de la Virgen, ahí está el contrato, ¿no? Eh, o sea, el trabajador puede decir, no, pues yo cumplí tiempos extraordinarios así asado, me hacían ir hasta en mis días de descanso, trabajaba incansablemente 18 horas, ok, pero bueno, aquí el contrato señala que tu horario era diurno, tenías media hora de descanso, tenías tus vacaciones en proporción a la Ley Federal del Trabajo, descansabas los domingos, en fin, como se suele decir, papelito habla. Y pensé en realizar la evidencia, el inicio de la evidencia 2 que es un poquito larga, este, para que ustedes vayan visualizando lo que tienen que hacer. Únicamente me van a entregar estos dos apartados, ¿ok? Cualquier duda ya lo checamos en la clase del miércoles o bien en un momento dado, me pueden mandar un mensaje una vez que hayan visto este video, si tienen alguna duda, pero solamente van a realizar estas dos partes, porque viene bastante extensa. Em, lo primero es que ustedes van a explicar con sus propias palabras los diversos tipos de contratos individuales de trabajo, que son estos últimos puntos que vimos en esta presentación. Pueden utilizar esta presentación como apoyo y también, obviamente, su Ley Federal del Trabajo, por eso les puse ahí los artículos. Y en la parte 2 vamos a desarrollar un contrato individual de trabajo con los datos que teníamos en el caso de la evidencia 1, que les estoy copiando nuevamente aquí. Alejandro Martínez Caballero entró a trabajar el 10 de agosto en Kepler, puesto de ingeniero mecánico, salario 30,000 pesos mensuales y con periodo a prueba. Entonces, por eso también es que les mostré el, el contrato individual que vimos, ¿ok? Entonces, ahí ya con esa información, ustedes pueden ya
tener pues los elementos necesarios para poder pues ir iniciando la evidencia que se entrega después del examen. El examen es la próxima semana y pues bueno, yo con esto ya les había compartido la presentación. De todas maneras, si a alguien le queda alguna duda, se las puedo volver a compartir. Y pues con esto quedo a sus órdenes para cualquier otra circunstancia que tuvieran ustedes a bien hacerme saber. Nos vemos entonces el próximo miércoles.